Bueno, el agua tiene diferentes propiedades, ya que tiene tres estados, los cuales se definen como los tres estados de la materia. Generalmente se dice que está el líquido, el sólido y el gaseoso. El sólido es, por ejemplo, es como cuando el agua está a una temperatura muy baja y es que se transforma en cubos de hielo. El estado líquido es el agua en su forma natural a una temperatura ambiente. Como pueden ver, es de forma líquida. Y a partir de que el agua sube su temperatura a mayor de los 100 grados, es que se comienza a llamar como evaporación, lo que va a convertirse en sí en el vapor de agua. Así, el vapor de agua se puede conseguir a partir de la ebullición del agua a mayor a 100 grados o por una sublimación de hielo. Esta principalmente tiene la función de lo que vemos como son las nubes, es el conjunto de evaporación de agua, así como lo explica el ciclo del agua. Propiedades de los gases. Como sabemos, dentro de este mundo hay tres fases principales en los que se componen todas las materias que conocemos. Están los líquidos, los sólidos y los gaseosos. Dentro de los gases, este tipo de materia se define que es un estado de la materia que se puede expandir indefinidamente y que toma la forma del recipiente que lo contiene, ocupando todo el espacio disponible de dicho contenedor. Los gases, como sabemos, muchas veces no son visibles, pero que sí presentan olores fuertes. Estos gases tienen como principales características que son mucho más ligeros que los líquidos y los sólidos. Las moléculas de los gases siempre están en movimiento. Los gases, en caso de fuga, se distribuirán eventualmente por sí mismos a través del aire con una habitación u otro espacio cerrado. Algunos gases tienen olor y otros no, y la mayoría de los gases son invisibles, aunque algunos son visibles. Dentro de nuestra atmósfera, que es nuestro aire, siempre van a haber gases, y el aire con el que estamos y todo el mundo en el que todos los seres vivos convivimos son una mezcla de gases. Estos gases que componen este aire que es nuestra atmósfera es nitrógeno, oxígeno, gases inertes y dióxido de carbono. Muchos pensaban que había más porcentaje de dióxido de carbono, pero no. Haciendo estudios recientes, gracias a los químicos, se llegó a la conclusión de que el 78% de todo lo que compone a la atmósfera, que es el aire que nosotros respiramos, es el 78% de nitrógeno, el 20.9% de oxígeno, 0.95% de gases inertes y solo un 0.03% es de dióxido de carbono. Todos los seres vivos utilizamos este aire para nuestra respiración, y pues asimismo sabemos que pues estamos vivos. Este proceso de respiración se da gracias al mismo sistema que tienen tanto los humanos o como cualquier otro ser vivo. Los humanos somos aerobios, o sea que necesitamos presencia de oxígeno, como vemos aquí. Y los anaerobios, que son algunas bacterias, y así que no necesitan presencia de oxígeno. Ahora veamos cómo es el sistema respiratorio en los seres vivos. Bueno, ahora hablaremos sobre la ventilación pulmonar en mamíferos. Es más que nada la entrada de aire hacia los pulmones, y en mamíferos igual es la entrada de aire a través de la activación de la caja torácica.
Aquí pusimos una imagen de lo que es un mamífero que está presente de un venado y que esta ventilación pulmonar se manifiesta a través de la tráquea, bronquiolo, alveolos y pulmones. Bueno, ahora hablaremos sobre la ventilación pulmonar en mamíferos. Más que nada es la entrada de aire en los pulmones, y en mamíferos se da por la entrada de aire en los pulmones, pero a través de la activación de la caja torácica. Tenemos presente igual una imagen de un mamífero que su ventilación pulmonar consta a partir de la tráquea, bronquiolo, alveolos y pulmones, y que ahorita mi compañera Perlita va a explicar la estructura de la ventilación pulmonar. Bueno, los pulmones de los mamíferos están hechos de una gran cantidad de estructuras denominadas alveolos. Cada alveolo está constituido por lo que son los glóbulos sanguíneos. Estos se encuentran rodeados a través del intercambio de los gases, y después de esto los mamíferos tienden a la respiración a través de la nariz o la boca, y esta viaja a través de lo que es la tráquea, que se divide en dos bronquios, uno por cada pulmón, donde cada bronquio está constituido por ramas pequeñas llamados bronquiolos, y cada bronquiolo lleva lo que es el aire a los alveolos, y el aire que entra y sale siempre es el mismo a partir de un movimiento del diafragma muscular, o en gran manera o en gran parte de la relajación o la contracción de los músculos, y siempre el aire que entra y sale es el mismo en los mamíferos, ya sea para los humanos, los perros o los gatos. El siguiente tema a tratar es el control de la respiración. El control de la respiración es un mecanismo que se da en dos grupos, funcional y anatómicamente, y que se va a localizar en el sistema nervioso central. Este se divide en dos, en control voluntario y control automático. El control voluntario reside en lo que es la parte de la corteza y la médula espinal. El control voluntario es aquel en el que se va a recibir información como son el dolor, el olor, los gustos y todo eso. La respiración automática es un proceso mucho más complejo. El control automático de la respiración reside en el tronco encefálico y está unido a unas ciertas hormonas de un complejo Prevost-CERN que se localiza en la región lumbar. Este complejo Prevost es considerado como un marcapaso, ya que este va a vivir el control de la respiración. Este control, sus neuronas permiten lo que son los jadeos y los suspiros que damos a veces. Para esto existen unos tipos de detectores que son impulsos que se dan durante la vida y que son a reacciones sensitivas, que se dividen en dos, en quimiorreceptores o mecanorreceptores. Esto se le da el nombre así porque cuando cambia la persona de ambiente o entorno, estos se van a adaptar a lo que está viviendo. Los quimiorreceptores se dividen en dos, quimiorreceptores centrales y periféricos. Estos se clasifican según la localización que tengan en el cuerpo. Los quimiorreceptores centrales se denominan así porque se encuentran en el sistema nervioso central. Y estos quimiorreceptores centrales están dedicados a los que son los líquidos que tengamos en el cuerpo y a los cambios de concentraciones de pH. Los quimiorreceptores periféricos, por el contrario, se encuentran en lo que es en la región periférica y que se localizan en cuerpos carotideos y que son importantes porque se encuentran debajo de uno de los cuerpos aórticos, y su variable es importante ya que estos son los encargados de determinar la presión arterial de dióxido de carbono en la sangre. Los quimiorreceptores y periféricos trabajan entre sí muy ligados porque uno depende del otro. En esta imagen explican que los dos tipos de quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son sensibles al cambio de pH del líquido y del encéfalo y dan la concentración de lo que es la presión arterial del dióxido de carbono. Y estos actúan principalmente en lo que es la parte pulmonar y la parte del cerebro. Y los quimiorreceptores periféricos se encuentran en el cuerpo
carótido de la arteria. Por eso están ligados a lo que son el corazón y las funciones del cerebro. El control de la respiración puede ser automático o voluntario, como antes había mencionado. Por eso, estos se dividen también en quimiorreceptores centrales y periféricos. Los periféricos se dan en los cuerpos aórticos, tienen mucha función con lo que es el cerebro y el corazón. Y en esta imagen explica que estos envían una sensorial a lo que es el cuerpo, y mediante impulsos que estos van a detectar se va a dar a cabo lo que es el control de la respiración, ya que hay que tener un control de la respiración para saber cuando una persona tiene alguna enfermedad respecto a esto. De lo que es el control de la respiración existen situaciones especiales, como son la hipoxia y la hipercamia crónicas. Estas hacen referencia a aquellas personas que tienen enfermedades o que viven en lugares de altitudes altas, ya que en estas se va a ver disminuido el control de su respiración y van a tener que intervenir diferentes métodos, y que en la disminución de lo que es los quimiorreceptores o la inhibición de estos va a provocar diferentes enfermedades. La regulación de la respiración en lo que es fetos en los fetos es mucho más peligrosa que en los adultos, ya que los fetos no pueden inhibir muy bien los quimiorreceptores, y esto provoca que tengan una menor probabilidad de vida, ya que su respiración y su control corporal es mucho menor. La hipoxia es una enfermedad que va en disminución, ya que la persona se puede encontrar establemente, pero puede ser que tenga una presión arterial de dióxido de carbono muy baja, aunque físicamente se encuentre bien. Entonces esto es hipoxia, y esta presenta algunos síntomas como son la fatiga, la náusea constantemente, porque tiene unos niveles de presión arterial muy bajos. Bueno, ahora hablaremos sobre los receptores pulmonares. Estos tienen una gran importancia dentro de lo que es el control de la respiración, pues influyen en muchos aspectos fundamentales de esta. Como primero tenemos a los receptores de estiramientos. Estos generalmente se sitúan en el músculo liso de la respiración. Son estimulados por una hiperinfluencia, y generalmente suele producirse gracias al impulso del nervio vago. El principal propósito de es que disminuye la frecuencia respiratoria, debido a que tiene una inhibición de la actividad de los músculos inspiratorios y un aumento del tiempo inspiratorio. El siguiente receptor importante es el de la irritación. Este se encuentra en las células epiteliales de la membrana mucosa de la respiratoria. Son estimulados por sustancias en forma de partícula, de gases y químicas, generalmente es de humo, y también tienen una gran influencia en lo que es el frío. El nervio vago es el responsable de producir este impulso. La estimulación de los receptores de irritación produce broncoconstricción de la hipernia. El siguiente receptor es el receptor Y. Tiene su nombre debido a su localización juxtacapilar, o también en inglés sería juxtacapilar. Se sitúan en las paredes alveolares cerca de las capilares pulmonares. La ingurgitación de los capilares pulmonares y el edema intersticial y de la pared alveolar proporcionan estímulo. Bueno, ahora comenzaremos hablando sobre los receptores pulmonares. Estos juegan un papel muy importante con respecto a lo que es el control de la respiración. Existen aproximadamente 6 primordiales. Los receptores de estiramiento serán los primeros. Estos se sitúan en el músculo liso de la respiración, de las vías respiratorias. Son estimulados por una hiperinsuflación, y el impulso es conocido generalmente por lo que es el nervio vago. El principal efecto de este receptor es que disminuye la frecuencia respiratoria, debido a que existirá una inhibición de actividad de los músculos respiratorios y un aumento con respecto al tiempo. Este reflejo se denomina reflejo de inflamado Herring-Brock. El siguiente es el receptor de irritación. Estos generalmente se encuentran en las células epiteliales de la membrana mucosa de la vía respiratoria. Son estimuladas generalmente por ciertas partículas.
pues de igual manera influye en cierta noción en lo que son los gases nocivos y ciertos humos de gases químicos. También el frío juega un factor primordial en esto. El nervio vago es el responsable de igual manera que como en el receptor de estiramiento de conducir el impulso. La estimulación de los receptores de irritación produce una broncoconstricción e hipernia. Posteriormente siguen los receptores Y. Estos deben su nombre debido a su localización juxtacapilar, por su nombre en inglés, juxtacapillary. Se sitúan las paredes alveolares cerca de los capilares pulmonares. La ingurgitación de los capilares pulmonares y el edema intersticial y de la pared alveolar producen estímulos para la activación de estos receptores. Los vasoreceptores arteriales están situados generalmente en el callo aórtico y en los senos carotideos. Pueden influir sobre la respiración en función de la presión arterial. Esto quiere decir que si hay una disminución de la presión arterial, produce una hiperventilación, y si existe un aumento, forma lo que es la hipoventilación. Existen otros receptores importantes que son los de dolor y temperatura. Estos influyen sobre la respiración y su efecto es especialmente pronunciado en recién nacidos y lactantes pequeños. Un estímulo doloroso justamente de este receptor puede provocar una irrupción en la respiración seguida de una hiperventilación. El aumento de la temperatura corporal de la hiperventilación y la hipotermia produce hipoventilación. Cuando hay un estímulo frío en el área facial, es la que causa apnea de forma más importante. Otro que es importante es el receptor de músculos. Estos están situados, los más importantes se encuentran en lo que es el diafragma y los músculos intercostales. El estiramiento del músculo afectado del uso se utiliza para controlar lo que es la fuerza de contracción. Si hay un estiramiento demasiado fuerte o algo, esto puede resultar agresivo o nocivo para este receptor, ya que inhibiría la actividad respiratoria. Como siguiente punto tendremos los que son los efectores. Los efectores más importantes para la respiración son los que son como el diafragma, los músculos intercostales y los músculos abdominales. Estos reciben un impulso del controlador y efectúan la ventilación. Los efectores accesorios como los músculos esternocleidomastoideos y paravertebrales pueden ser reclutados por una contribución adicional a los esfuerzos respiratorios en caso de necesidad. Los efectores, estos pueden verse afectados debido a ciertos factores como son una malnutrición, una lesión medular y las enfermedades neuromusculares. Como último punto tenemos el estado del sueño. El estado del sueño tiene cierta relación importante con respecto a la regularización respiratoria. Este en general disminuye lo que viene siendo la quimiosensibilidad del dióxido de carbono. Como estado del sueño se suele subdividir en dos categorías: los no REM, también conocido o abreviado de esta manera como sin movimientos oculares rápidos, o REM, que son movimientos oculares rápidos. Estos suelen ser caracterizados por unas lentes de alto voltaje en el electroencefalograma. El sueño no REM sería similar a como si un cerebro relativamente inactivo en un cuerpo móvil. En cambio, los no REM son la presencia de ráfagas episódicas de movimientos oculares rápidos. El sueño REM, en cambio, al no REM, este presentaría que si a un cerebro muy activo en un cuerpo paralizado. Este sueño REM generalmente se encuentra en recién nacidos o lactantes y aproximadamente forma un 50% de todo el sueño de este. En lo que es cuestión de niños y adultos solamente se presenta un 20%. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre los receptores pulmonares. Pero antes que empecemos con ese tema, necesitamos saber qué es un receptor.
Un receptor se denomina como un receptor nervioso a una célula o a un grupo de células o orgánulos especiales capaces de percibir estímulos del ambiente. Los reflejos pulmonares están divididos en 3 tipos de receptores. Vamos a empezar con el receptor de adaptación lenta o receptores pulmonares de estiramiento. Esto responde al grado de estiramiento pulmonar de los músculos torácicos, en el cual la respuesta permite lo que es el llenado pulmonar. Ahorita vamos con receptores de adaptación rápida. Esta responde a lo que es la irritación del tracto y la sustancia química, como la histamina, la serotonina, que son liberadas cuando es el proceso alérgico. Ahorita vamos con lo que es las terminaciones de las fibras. Son fibras C pulmonares o también receptores J. Las fibras C están localizadas en las vías aéreas y próximas a la circulación. Y los receptores J se encuentran en la región alveolar y próximas a la circulación. Químicos. Los receptores químicos responden a la presión parcial del PO2 en lo que es la parte de la sangre arterial y el PCO2 y la concentración de lo que es el hidrógeno en la sangre. Hay 2 tipos de receptores químicos. La primera es quimioreceptores centrales. Esta se localiza en el nivel valvular y son muy sensibles a los cambios como la presión parcial o en el dióxido de carbono, bicarbonato, en el líquido cefalorraquídeo debido a lo que es la difusión del híbrido carbónico. Ahora vamos con los quimioreceptores periféricos. Estos son los cuerpos aórticos situados a lo largo de la pared del arco aórtico e inervados por el nervio vago. Vamos con reflejos. Para empezar, tenemos que saber qué son los reflejos. Los reflejos son los que intervienen en el control calibre de lo que es la parte de las vías aéreas, la secreción bronquial, así como la liberación de mediadores por las células sebadas. Vamos a hablar sobre el reflejo de Heidenreich de distensión o de estiramiento. Su función principal es el llenado excesivo en los pulmones. Cuando se estimula, los receptores de estiramiento pulmonares llegan a un umbral crítico en el cual induce lo que es la parte de la interrupción de la respiración e inhiben el centro apneústico, produciéndose una expiración más prolongada. Ahorita vamos con fibra C. La fibra C lo que hacen estas es que estimula los centros valvulares en lo que es la parte de la respiración, haciendo que ésta sea más rápida, un poco profunda, con broncoconstricción, hiperextensión en lo que es la parte de las vías aéreas, bradicardia e hipotensión. Ahora vamos con los reflejos propioceptivos. Su mecanismo principal es informar y responde a lo que es la parte del estiramiento respiratorio, principalmente en lo que es la parte de reposo, en el cual su desarrollo del reflejo miotático para mantener el tono muscular. Respiratorios. Estas están controlados por diversas zonas del centro del encéfalo y principalmente son 4. Los centros vulvares, el centro amniótico, el centro neumotáxico y centros superiores. Empezaremos con los centros vulvares inspiratorios. Se localizan en la región ventrolateral y constituyen el grupo respiratorio dorsal. Contienen localización bilateral con comunicaciones cruzadas, lo que les permite actuar sincronizadamente para obtener movimientos respiratorios simétricos. Es decir, si uno actúa de una manera, el otro va a actuar conforme a el primero para que el mecanismo sea lo más regulado posible. Ahora vamos a hablar sobre el centro amniótico. Estimula el grupo respiratorio dorsal y el centro respiratorio vulvar. Esta es la principal función de este centro. Induce una respiración prolongada como principal característica. En el centro neumotáxico tenemos que está compuesto por 2 neuronas que se agrupan en 2 núcleos. El núcleo parabraquial medial y el núcleo de Colliker-Fuse. Y su función es regular la frecuencia respiratoria.